Entonces, hoy vamos a continuar con lo que son los modelos atómicos, ¿ya? Nos detuvimos en lo que era el átomo de Rutherford para ver la cantidad de partículas subatómicas que tenía cada uno de los átomos en la tabla periódica. Luego de esto, de este nuevo modelo, vamos a seguir con la tabla periódica y a ver ciertas características y para que se entienda mejor por qué se utiliza esta tabla. Ya. Hoy vamos a explicar el modelo mecano cuántico del átomo y su caracterización de los electrones. ¿Ya? Primero, este modelo atómico es muy complejo de entender, muy complejo. Por lo tanto, esta clase es para contextualizarlos, no es para que ustedes se aprendan la materia, ya porque es muy difícil, hasta a mí me cuesta explicarlo porque es una ciencia muy reciente y es muy abstracta, no se entiende a la primera, ¿ya? Pero este tema nos va a ayudar a introducir los conceptos para ejercitarnos con lo que se llaman los números cuánticos y la configuración electrónica que tiene que ver con la organización de los electrones. Y entonces no se asusten si no entienden nada porque esto es muy difícil de entender. Ya, primero, antes que todo, para las personas que no han entregado el trabajo y quizás no entienden, voy a hacer esta tablita. Esta tablita no es la que está en la tarea, es una nueva, ¿ya? Yo siempre pongo ejercicios nuevos que no tienen nada que ver con lo de la tabla de la tarea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que contar, o más bien buscar toda esta información dependiendo del átomo que nos están pidiendo. Por ejemplo, el primero es el uranio. Este es el primero que vamos a ver. ¿Qué tenemos que buscar el uranio? Tenemos que buscar el símbolo, el número de protones, que también era el número atómico, es decir, el Z, el número de neutrones, perdón, de electrones, que en los ejercicios que están en Classroom, el número de protones y el de electrones siempre es el mismo porque son átomos neutros. Ya la semana pasada yo expliqué los iones, los que tenían cargas positivas y los que tenían cargas negativas. Eso los vamos a descartar. Yo simplemente se los presenté, pero no los vamos a ver, ¿ya? Entonces, la cantidad de protones tiene que ser la misma que la de electrones. Ahí, a prueba de fallos. También tenemos que contabilizar el número de neutrones, y esto se hace restando el número másico menos el Z, es decir, el número atómico, que vendría a ser los números de protones. Y el número másico también tenemos que encontrar. Entonces, toda esa información tenemos que rellenarla según el primer ejemplo, que es el uranio. Entonces, a mí me presentan el elemento. El primero es el uranio. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a mi tabla periódica y buscar el uranio entre todos los 118 elementos de. Entonces voy, lo busco y yo, como ya me sé la tabla de memoria, lo encuentro aquí. Aquí abajito. Es un átomo muy pesado. Ya aquí puedo encontrar este 92. Este 92 es un número entero. Ya sabemos que cuando es un número entero estamos frente a lo que es el número atómico, es decir, el Z, es decir, el número de protones. Y por otro lado tenemos el 182,03. Nada que ver que 182. 238,03. Ahí sí. Ese número es el número másico. Ese número me representa la masa, el peso que pesa, valga la redundancia, el uranio. Entonces, puedo extraer el Z, que es el 92, y el A, que es el 238. Como aquí es coma cero, no se redondea, solo se quedan 238. Y también puedo extraer el símbolo químico, que es U. Entonces el símbolo es la U. El Z, que es igual al número de protones, era 92. Y como es un átomo neutro, 92 también va a ser el número de electrones. Y el número másico, que era, me olvidé, 238. 238. Entonces, teniendo toda esta información, yo puedo sacar el número de neutrones, ya que tengo el número másico y tengo el número de protones. En este caso, tendría que restar 238 menos 92. El resultado
va a ser la cantidad de neutrones que tenga este átomo. Entonces, calculador en mano, 238 menos 92, me equivoqué. 140. A ver, veamos. 146. 146. Casi. 146. Ahí sí. Déjenme buscar mi agua porque se me sacó la agua. Ya. Entonces, ahí tendríamos lista la información del uranio. Y así de fácil. Ahora, veamos el segundo. Ahí solo me dicen 106. Es todo lo que me dicen. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi tabla periódica? Buscar el átomo que en el número Z diga 106. Entonces yo lo busco y mira, están arribita justo del uranio. Está acá. ¿Dubina? No. A ver. Ahí, ¿dónde está la goma? Aquí está la goma. El 106. Hay que buscar el 106. El 106 Está al lado, perdón. Sí, está aquí. Oh, aquí está. Ahí está. Este es el átomo 106. ¿Por qué? Porque el Z es 106. Se llama Seasborgio. Y ahí dice que tiene una masa o un número másico de 271. Su símbolo químico es Cg. Entonces ahí ya tengo toda esa información. Sé que es el Seasborgio y que su masa atómica, su número másico, es 271. Entonces, antes que se me olvide, es 271 en el número másico, es el Seasborgio, ahí ustedes lo escriben mejor. Me olvidé cómo se escribe Borgio. Y su símbolo químico era el Cg. Entonces, ¿qué me queda? Sacar los números de electrones y los de neutrones. Nuevamente, el número de neutrones y el de electrones va a ser el mismo siempre cuando sea neutro. Y me queda sacar el número de neutrones. ¿Qué tengo que restar? 271 menos 106. Sí, está bien. Entonces tengo que restar esos dos numeritos y me va a dar el número de neutrones. 165. 165, muy bien. Y listo, se acabó. Terminé con el Seasborgio. Y finalmente me queda un ejemplo, ya que los otros se repiten. Pues ven, tengo los números de protones, tengo que ir buscando nomás. Que sería que me den solamente el símbolo químico. Entonces, dice Hg. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar en la tabla periódica el símbolo Hg. Y está ahí con rojito. El único Mercurio. rojo, aquí, mercurio, bien. Ahí está. Entonces, ¿qué me dice el mercurio? Me está diciendo que es el átomo 80, es decir, que tiene 80 protones y que tiene una masa atómica de 200,59. Ese 200,59 yo lo puedo redondear, ¿cierto? Porque como tiene un 5 al lado del punto, puede ser 201, ¿ya? Es lo que yo les decía cuando van a comprar y algo vale 1990. Ustedes dicen, vale 2 lucas. Lo mismo acá. Se redondea porque es un 5. También cabe la posibilidad que ustedes no quieran redondearlo para no enredarse y simplemente lo dejen en 200. ¿Ya? Eso también puede estar bien. Pero en mi caso, ya a mí me gusta redondearlo, ¿ya? Porque así es más exacto. Entonces, tenemos que es el Hg, que se llama mercurio. Era el átomo 80, por lo tanto el número de protones es 80. El número de electrones es 80, porque es el mismo que lo de los protones cuando es neutro. Y el número másico era 201 o 200. A mí me parece mejor 201. Es más exacto el número así. ¿Qué me queda? Restar el número másico con el Z. En este caso es 201 menos el 80.
121. 121, exactamente. Y listo, saqué el número de neutrones. Y así terminó la tabla, así son todos los ejemplos de la tabla de la actividad que hay que hacer. Después uno se pone este que es 48, tengo que ir a buscar el átomo 48. En este caso sería el cadmio. Busco la información del cadmio. El estaño, busco cuál es el estaño. El estaño está aquí, está justito al lado, es decir, 50, el CN. Y el 94, si lo busco, estaría aquí abajo, que sería el plutonio. Y así, ¿ven? Entonces así uno todo va buscando en la tabla periódica y va rellenando la tabla que está aquí. Se hace lo mismo en la actividad, pero con distintos átomos, obviamente. Eso es todo lo que tienen que hacer en la actividad, que me tienen que entregar hasta el próximo lunes, si no me equivoco. ¿Ya? No me lo vayan a entregar el lunes a las 12 de la noche, porque creo que está programado hasta las 4, si no me equivoco. Entonces ahí se cierra y no se puede entregar más, por lo que estuve probando yo ahí en el clase. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para la actividad. Esto es solo una repetición de 2 clases anteriores, ¿ya? Para recordar cómo se hace. Entonces ahora sí vamos a lo nuevo. Hemos estado viendo, hemos recorrido diferentes modelos del átomo que se han postulado durante la historia. Primero fue Dalton, donde decía que era una esfera. Luego Thomson descubre los electrones y modifica el átomo de Dalton y le incrusta a la esfera electrones. Y después pasamos al alumno de Thomson, que es Rutherford, y él descubre el núcleo. Después se descubren los protones y los neutrones y se dice que esas dos partículas están dentro del núcleo y alrededor de este núcleo están girando los electrones. Rutherford decía que los electrones están girando en forma circular, como en el sistema solar, por eso se llama modelo planetario. Ya, este es el más famoso átomo que todo el mundo utiliza, pero no está bien del todo, ya, porque los electrones, como lo vamos a ver ahora, con el modelo actual del átomo, los electrones están girando en orbitales determinados, en sitios determinados, que van ascendiendo desde el primero que se sitúa hasta el último. Y la cosa se vuelve muy engorrosa y mucho más complicada. Primero tenemos que hacer ahí un poco de historia. Bohr, Niels Bohr, uno de los primeros científicos que también ganó un Nobel, si no me equivoco, el cual toma el átomo de Rutherford, que era el modelo planetario, pero Rutherford decía que los electrones estaban girando alrededor del núcleo nomás. Da lo mismo, solo estaban girando. Pero viene Bohr y dice, momento, no creo que sea así, creo que debe haber un orden. Entonces, él a través de la experimentación, a través de ver lo que son los espectros de absorción y de emisión de energía, establece que los electrones están girando obviamente alrededor del núcleo, pero lo están haciendo de una forma ordenada. Y ese orden que él les da es de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y va por capas. Entonces, en el primer nivel me van a caber 2 electrones, van a girar solamente 2 electrones en este sector. En el segundo nivel van a girar solamente 8. En el tercer nivel van a girar más. Y así sucesivamente. Él llegó a esta conclusión mirando los espectros, como le dije, de emisión, ya que, por ejemplo, si un electrón que está en el primer nivel salta a uno más arriba, eso significa que se absorbe energía. Esa energía puede ser la energía lumínica. Por ejemplo, nosotros vemos de colores, ¿cierto? Vemos todos los colores. Pero los materiales, los átomos, van a absorber ciertas longitudes de onda de la luz. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que después vamos a ver que un señor llamado de Broglie dice que los electrones y los átomos están
en movimiento de onda, es decir, que se mueven así. Entonces hay ondas que son así, otras que son más chiquititas, otras que son así, otras que son muy grandes, que la onda es muy grande. Entonces, dependiendo del tamaño de la onda, se va a reflejar el color. Ya, por ejemplo, las flores rojas reflejan el rojo porque la onda, porque el material de las cuales están compuestas las hojas absorbe energía, una longitud de onda como más grande. Por eso son rojas. Bueno, esto es lo que observo. Aquí es un poco más difícil de entender. De hecho, esto yo lo entendí. Esto a mí me lo pasaron en primero medio. Esto ya ni siquiera se pasa en los colegios normales porque es muy difícil de entender. Entonces, eso. Una curiosidad. Si ustedes ven el espectro que está ahí, es de la luz visible. Ya nosotros podemos ver todos esos colores que están acá. Más acá están los ultravioleta, que son los que emana el sol, que nosotros no lo podemos ver. Y más acá están los infrarrojos. Están también los rayos gamma, las microondas. Por eso cuando ustedes ponen el microondas, ustedes solo ven que se está calentando el almuerzo. Ya ahí estaban, lo que está pasando ahí es que se están bombardeando los rayos microondas, pero nosotros no tenemos la capacidad de ver esos rayos. Ya solo nos permitimos ver la luz visible, porque nuestros ojos, ¿cómo se llama? Bastones, creo. No soy bióloga. Nos permite ver solo esos colores. Pero, por ejemplo, los animales, los perros, los gatos, ven distinto a nosotros. Hay algunos que pueden observar infrarrojos. Por ejemplo, los animales de la selva, en la noche, son cazadores. Por ejemplo, los leones, los tigres. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo ven en la noche? Ya, porque ellos ven infrarrojo. Y el infrarrojo tiende a reflejarse en la temperatura. Entonces ven un cuerpo que está con temperatura alta y ellos lo pueden ver, pero nosotros no, porque nuestra capacidad no nos permite ver eso. Y por eso también tenemos que protegernos de los rayos UV, tenemos que echarnos bloqueador porque nosotros no vemos que nos está haciendo daño, pero no está haciendo daño de verdad. Entonces échense bloqueador. Eso. Ah, y por ejemplo, si hay un electrón que quiere saltar a un nivel inferior, ahí se emite energía. Es decir, se libera energía y se produce luz. Entonces, todas esas cosas decía Niels Bohr. Pero él se equivocó porque esto solo funcionaba para el átomo de hidrógeno, que es el primero. Solo le funcionaba, todas las cosas que él planteó, que son más de las que le estoy diciendo yo, solo funcionaban para este. Y quizá para el helio, pero para todo el resto como que no concordaban con las propiedades de estos mismos. Entonces se vuelve a replantear todo lo que dice Niels Bohr gracias a los estudios de Louis de Broglie, de Heisenberg, el que ha visto Breaking Bad, una serie, se puede acordar de ese nombre, y de Schrödinger. Este último es muy importante. Primero, Louis de Broglie, estudiando lo que es el átomo, él llega a la conclusión de que los electrones tienen un comportamiento de onda, es decir, se van moviendo como una onda. Pero también a su vez tienen movimiento lineal, es decir, se mueven en línea recta. Entonces aquí cuando la cosa se empieza a complejar, porque ¿cómo va a tener dos comportamientos? Debería tener solamente uno. Entonces ahí también aparece Heisenberg con su principio de incertidumbre, donde él dice que yo puedo saber en qué posición va a estar el electrón girando alrededor del átomo, pero si yo sé la posición, no voy a saber a qué velocidad va. Al contrario, puedo saber a qué velocidad va girando el electrón alrededor del núcleo, pero entonces no voy a saber el lugar en donde está. Entonces, se sabe una o la otra, pero no se pueden saber ambas. Es imposible. Hasta el momento, que es la tecnología que no nos permite ver esas cosas. Pero quizás en unos años más, unos 1000 años más, todo esto ya se sepa y nosotros ya no vamos a existir.
Ya. Y después viene Schrödinger. Y aquí es muy importante porque a él sí lo vamos a estudiar mucho. Él también quería ver cómo era el comportamiento del átomo, pero se fijó más en el comportamiento de los electrones, como los científicos que vimos recién. Él hace gracias a una experiencia que hizo también Max Planck acerca de la energía, también ahí está metido Einstein. Él formula una fórmula en la cual se predice características de los electrones dentro de un átomo. A través de esa fórmula, que no se las voy a poner porque ni siquiera la van a entender, se extrae de esa información unos números. Esos números se llaman números cuánticos, que no son realmente números, ya porque simplemente se le ponen números porque son más bien, en realidad no tengo idea por qué le pusieron números cuánticos si no son números, pero se llama el número cuántico principal, secundario, el magnético y el spin, ¿ya? No son números en realidad, es información. Entonces, a través de Schrödinger se puede extraer toda esta información que la vamos a ver la próxima semana. Entonces, gracias a todos estos pensamientos, se crea el modelo mecano cuántico y hasta hoy en día todo esto se está descubriendo y experimentando. El modelo mecano cuántico yo lo describo como un átomo que posee un núcleo y alrededor de este hay una nube de electrones. ¿Por qué? Porque se van a plantear zonas en las cuales van a estar girando los electrones. Y esas zonas son distintas dependiendo de los electrones. Entonces, si yo pongo primero una capa, después le superpongo otra capa, después le pongo otra capa y otra capa encima, se me ve un menjunje de cosas y no estoy viendo bien la estructura y solamente veo una nube de electrones. Entonces, por eso se describe así, como una nube de electrones. Ya vamos a ver por qué. Bueno, ahí está la comparación entre el átomo de Bohr y Rutherford, que eran alumno-profesor, y el mecano cuántico, que es como una nube de electrones. Ya. ¿Qué información se puede sacar de este mecano cuántico, de este modelo? Se puede extraer o se formula la teoría de los orbitales definidos, ¿ya? Estos orbitales son áreas en donde van a estar los electrones. También se predice la distribución de los electrones, es decir, el electrón número 1 va a estar acá, el electrón 2 va a estar acá, el electrón 3 va a estar acá y así. Y también se predice la dirección de giro del electrón, es decir, si está girando hacia las manecillas del reloj o al contrario. Y esto todo se puede extraer de los números cuánticos que los vamos a ver la próxima semana. Ya. Como Bohr postuló que los electrones se distribuían en niveles, en capas, esto es realmente cierto. Sin embargo, no eran circulares como él decía, porque él decía que estaba el núcleo y teníamos el nivel 1, la capa 1, después teníamos la capa 2, después la capa 3. Ya, eso no es tan así. Eso va a depender de lo que ahora vamos a llamar orbital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay orbitales que son circulares, que son esféricos, hay otros que tienen forma de palanqueta, y hay otros que son unos globos así, con un círculo aquí adentro, entonces se vuelve un poco complejo. Esos orbitales se llaman S, P, D y F. ¿Ya? Eso sí, esto que estamos acá, esto sí es importante que lo sepan y lo anoten. Bueno, estoy grabando el video por si acaso igual. Ahora vamos a ver qué es toda esta información. Entonces, primero, situémoslos en el primer nivel de energía. En el primer nivel de energía vamos a tener el núcleo del átomo. No veo el lápiz. El núcleo del átomo lo tenemos acá. Y vamos a tener nuestro primer
sector en donde van a estar los primeros electrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno solo tiene un electrón y va a estar girando en todo este sector esférico. ¿Por qué? Porque el orbital S es el único que está en el nivel 1. Gracias. Venga, vamos. Ya, en el primer nivel de energía solo vamos a obtener orbitales S. ¿Cuántos? Solo uno. ¿Por qué? Porque caben 2 electrones. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno vamos a tener solo un electrón orbitando en toda esta zona esférica, que tiene esta forma esférica. El helio tiene 2 electrones, por lo tanto vamos a tener otro electrón girando en todo este sector. ¿Ya? Y ese es el primer nivel de energía. El primer nivel de energía solo tiene orbitales S que tienen forma esférica y que es una zona en la cual va a estar el electrón. Si nosotros miráramos un átomo, no es rojo ni es una bolita, sino que esto es imaginario. En toda esta esfera va a estar girando los electrones o el electrón del hidrógeno. Solo en el nivel 1, en el primer nivel. Y los que tienen primer nivel son simplemente el hidrógeno y el helio. Esos dos nomás están en el primer nivel, porque no tienen más electrones para que poner. Vamos al segundo nivel. En el segundo nivel ya se pone más engorrosa la cosa. En el segundo nivel seguimos teniendo un orbital S, solo uno, y 3p. Los p son así, son como, en químicas le llamamos palanquetas. Ya son así como 2 globos unidos así. Y ya existen 3, porque uno va a estar, aquí está, uno va a estar en forma vertical, uno horizontal y uno mirando al frente. ¿Ya? Son 3 y los podemos ver así. Entonces, veamos. Aquí es cuando se pone compleja la cosa y ahí vamos a empezar a visualizar por qué yo le digo nube de electrones. Dibujémoslo. El átomo de oxígeno posee 8 electrones. Entonces, tenemos nuestro núcleo y tenemos nuestro primer nivel donde se van a situar solamente 2 electrones porque en cada orbital solo caben 2 electrones. Ninguno ni más, solo 2. Entonces tenemos el primer nivel que era el S, era este, que es circular. Es esférico, no circular. Ahí van a estar girando 2 electrones. Lo puede poner con X. Girando por todo este sector. Pueden estar girando en cualquier lugar de este sector. Después, en el primer nivel no hay más orbitales, por lo tanto tengo que pasar al segundo nivel. El segundo nivel posee un orbital S. Siempre tengo que empezar con el S, que también es esférico y es un poco más grande que el anterior. En todo este sector va a estar girando otros 2 electrones, entonces ya tengo 4. Me quedan 4. Entonces ahí aparecen los orbitales P. Entonces voy a dibujar un orbital P. Los orbitales P son palanquetas, como les dije, se dibujan así. Y ahí van a estar girando otros 2 electrones, uno acá quizá y otro arriba, por ejemplo. Ahora tengo 6 electrones girando. Recuerden que esto es un sector en el cual es probable que ese electrón esté girando. Entonces, como son 3p, puedo dibujar otro p. Lo voy a dibujar horizontal. Me faltan poner 2 electrones. Por lo tanto, esos 2 últimos electrones van a estar girando, por ejemplo, aquí. Este electrón después puede estar girando por acá. Entonces se dan cuenta que se vuelve más engorrosa la cosa, como que ya no es tan fácil dibujarlo como el átomo como el de Bohr o el de Rutherford. Yo dibujaba así nomás al medio los electrones y los protones y girando los electrones. Ya se vuelve más compleja la cosa, ¿cierto? Y por ejemplo, si hay un átomo, por ejemplo, ¿dónde está la tabla periódica? Por ejemplo, aquí, el sodio. El sodio tiene 11 electrones. Entonces tendríamos que empezar a agregar más. Tendríamos que agregar otra palanqueta aquí y citar los electrones. Y ahí tendríamos 10. Entonces me falta 1 para el sodio
y ahí pasa a lo que es el tercer nivel de energía, que en el tercer nivel de energía hay S, hay un S, hay 3P y hay 5D. Entonces, de nuevo, se complica mucho la cosa. Entonces, en el sodio tendríamos que hacer otra capa de S y situar 2 electrones acá. Después 2P, le hago las palanquetas de nuevo. Después aquí le pongo 2P de nuevo. Una palanqueta para allá, para acá. Así. Y después los F, o sea, los D, tienen forma de roseta, que son así. Entonces se empieza a... Dentro de la P igual caen 2 orbitales, ¿no? O sea, En todos los orbitales solo caben 2 electrones. Entonces, aunque sea P, porque los orbitales P son 3, son estos 3. Entonces aquí solo caben 2, aquí solo caben 2 y aquí solo caben 2. Siempre 2. Y aquí en el tercer nivel vamos a tener un orbital S, los orbitales P también, y los D, que son los que están acá. Y también solo caben 2 en cada uno. Entonces, por ejemplo, como le estaba explicando acá, si el átomo empieza a crecer en número de electrones, se tiene que empezar a hacer más grande esto. Y ven que ya ahí se ve un menjunje de cosas que ya no se puede distinguir nada. Entonces, por eso se le llama una nube de electrones, porque ya es muy difícil percibir la estructura del electrón girando por los diferentes orbitales que existen en el mecano cuántico. Entonces, imagínense ¿cómo dibujo esto en lo que hice aquí? ¿Cómo lo dibujo? Es bastante difícil. Se empieza a ver así, muy, muy raro todo. Entonces, miren acá. Así son los orbitales. Los S siempre van a ser esféricos, los P van a ser las palanquetas y siempre son 3. Y los D tienen esta forma así, de roseta, a excepción del que está al medio. Y miren los F, ya parecen como muchos globos juntos. Miren. A ver, aquí tengo esto es un orbital F. Y este es un orbital D. Entonces voy a salirme de acá. A ver si pueden ver. ¿Se ve? Por ejemplo, aquí tengo esto. Oh, yo no lo, así lo puedo rotar. ¿Ven? Este es el orbital D. Entonces, aquí lo puedo ver como en 3D. Y mírense ese. Solo en esto es imaginario, pero aquí pueden estar girando los 2 electrones nomás. Entonces, por ejemplo, esto se va superponiendo arriba uno del otro. Entonces se empieza a complicar la cosa y se deja de visualizar bien la estructura del átomo. Entonces, miren lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, denme un momento porque voy a cambiarme al celular. Entonces, este es para mostrarles mejor. Ya que yo estuve trabajando en una aplicación para enseñar. Me voy a mutear. Ya. A ver. Ahí sí. ¿Me escuchan? Me cambié el celular. Entonces voy a dejar de compartir acá. Sí, se escucha. Y voy a mostrarles. Ya. Entonces yo tengo una aplicación que se llama Modelos Atómicos. Modelos Atómicos 3D que lo hizo en la Universidad de La Serena. Ya en un grupo que se llama LITEC. Entonces, aquí estoy. Entonces, miren, aquí yo puedo visualizar los átomos en 3D. Este es el orbital S, que es esférico. Entonces, yo lo puedo ver aquí, esférico. ¿Ven? Después digamos que el átomo tiene más electrones y se le suma otro orbital S y un orbital P
P. Aquí están los P. Si yo los estuviera viendo, tendría esta forma así. También se crea como una esfera, pero esto recuerden que es imaginario, ¿ya? Entonces aquí tenemos el primer orbital P, que es así. Entonces este me está mirando de frente. ¿Ven? Ahí se ve desde arriba. Después tenemos el otro orbital P que está inclinado. ¿Ven? Y lo puedo mirar desde otro ángulo. Y aquí tengo el otro orbital P, que es otro que va en esa dirección. Entonces, por ejemplo, si hay un átomo que requiere tener todos los orbitales P para tener a sus electrones, se vería así. Bueno, y adentro también tenemos el orbital S con otro S incluido, ¿cierto? Ahora vamos al D. El D se ve así. Y ahí también tendríamos adentro un orbital S, otro orbital S, 3P y otros 3P adentro. Entonces ya se empieza a ver como algo bien engorroso. Aquí solamente están descritos los orbitales D, ya no están los otros para que no se vuelva tan engorroso el asunto. Entonces veamos el primer orbital D, que tiene esta forma. Ven que es como una flor. Entonces en todo ese sector pueden estar girando 2 electrones. Después tenemos S, si lo vemos de frente, pero es así. Si lo vemos de ladito. También tenemos otro D, que es así, que lo podemos ver desde la otra mirada. Y tenemos uno que está de frente, que es acá. Y finalmente tenemos otro que es el que tiene un anillo adentro. ¿Ven? ¿Ven? Que es así, tiene un anillo. Entonces en este sector pueden estar girando solamente 2 electrones. Eso. Entonces, miren, ahora tengo otro. Este es el átomo de Thomson. El átomo de Thomson sería así. ¿Ven? Entonces yo lo puedo estar mirando en 3D. Y finalmente también está el de Bohr, pero no lo puse aquí. Este es el átomo de Rutherford, porque era el planetario. Ah, qué pesado. Ahí está el de Rutherford. ¿Ven que es como un planeta? O sea, como que es el sistema solar. Ahí tiene el núcleo que está en moradito y los electrones girando alrededor de él. Entonces ahí se puede visualizar cómo era el átomo que se imaginó Rutherford. Entonces esta aplicación, si el que quiere ocuparla, se llama Modelos 3D, que está en la Play Store. No sé si está en iOS. El problema es que aquí, que le voy a preguntar a mi profe, él es de biología, sí, ¿por qué no puedo descargar estas cositas que yo le acabo de proyectar, que están en el Power? Le voy a preguntar por qué. Pero ahí pueden visualizar bien cómo son los modelos 3D de la. Entonces, eso sería la clase de hoy. Déjenme salirme de acá.